En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, el amor y la paz de parte de Dios nuestro Padre estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Celebramos hoy con toda la Iglesia la fiesta del apóstol Santiago. Santiago, hijo de Zebedeo. Santiago el mayor, hermano de Juan. Y en este día queremos acompañar también en la oración y en el cariño al Padre Heriberto y a toda la comunidad parroquial de Alange en su fiesta patronal, que por los efectos de la pandemia hoy no podremos celebrar y no podré acompañarles. También a nuestra vecina diócesis de Santiago de Veraguas, su obispo Audilio Aguilar y todos los sacerdotes y fieles que celebran hoy también su fiesta patronal. Y vamos a orar también en acción de gracias en el aniversario de bautismo de Dagoberto Corro Castrellón y por el eterno descanso de María Teresa Jaén. Reconozcamos ahora humildemente nuestros pecados y pidamos perdón al Señor. Defensor de los pobres, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Refugio de los débiles, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Esperanza de los pecadores, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, Padre rico en bondad y misericordia, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, Señor Hijo único Jesucristo. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que consagraste las primicias de la predicación apostólica con la gran sangre del apóstol Santiago, concede a tu Iglesia quedar fortalecida por su martirio y amparada siempre con su protección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, llevamos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que esta fuerza tan extraordinaria proviene de Dios y no de nosotros mismos. Por eso, sufrimos toda clase de pruebas, pero no nos angustiamos. Nos abruman las persecuciones, pero no nos desesperamos. Nos vemos perseguidos, pero no desamparados. Derribados, pero no vencidos. Llevamos siempre y por todas partes la muerte de Jesús en nuestro cuerpo, para que en este mismo cuerpo se manifieste también la vida de Jesús. Nuestra vida es un continuo estar expuestos a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de modo que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Y como poseemos el mismo espíritu de fe que se expresa en aquel texto de la Escritura, creo, por eso hablo. También nosotros creemos y por eso hablamos,
sabiendo que aquel que resucitó a Jesús nos resucitará también a nosotros con Jesús y nos colocará a su lado con ustedes. Y todo esto es para bien de ustedes, de manera que al extenderse la gracia a más y más personas, se multiplique la acción de gracia para gloria de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, creíamos soñar. Entonces no cesaba de reír nuestra boca, ni se cansaba entonces la lengua de cantar. Entre gritos de júbilo cosechan aquellos que siembran con dolor. Aún los mismos paganos con asombro decían: grandes cosas ha hecho por ellos el Señor. Y estábamos alegres, pues ha hecho grandes cosas por su pueblo el Señor. Entre gritos de júbilo cosechan aquellos que siembran con dolor. Como cambian los ríos la suerte del desierto, cambia también ahora nuestra suerte, Señor. Y entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Al ir iban llorando cargando la semilla, al regresar cantando vendrán con sus gavillas. Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Aleluya, aleluya. Yo los he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo junto con ellos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿qué deseas? Ella respondió: concédeme que estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, en tu reino. Pero Jesús le replicó: ¿no saben ustedes lo que piden? ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron: sí podemos. Y él les dijo: beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para quien mi Padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros 10 discípulos se indignaron contra los dos hermanos, pero Jesús los llamó y les dijo: ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva, y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, junto con su hermano Juan y con Pedro, Santiago forma la tríada de apóstoles, discípulos más íntimos del Señor Jesús. Según nos narran los relatos evangélicos, ellos tres acompañaron a Jesús por decisión del mismo Jesús en momentos importantes de su vida: en la resurrección de la hija de Jairo, en la transfiguración en el monte y en el momento de la agonía en el huerto.
Todo comenzó en el lago de Galilea, donde Santiago con su hermano Juan estaban preparando las barcas y las redes, porque eran pescadores. Y allí llegó Jesús y los llamó. La respuesta fue inmediata, sin duda ninguna, contundente. Dice el evangelista que inmediatamente dejaron las redes, las barcas y a su padre y se fueron detrás de Jesús. Otro rasgo de la personalidad de Santiago, según lo que el apodo que el mismo Jesús les puso, hijos del trueno, Boanerges, es que debían ser bastante impetuosos. Lo señala así otro episodio del Evangelio, cuando en Samaria, una ciudad, no los quiso recibir a Jesús y sus discípulos, y ellos dos fueron donde Jesús y le dijeron: ¿por qué no hacemos caer fuego del cielo para que los queme a todos? Y Jesús tuvo que aguantarles ese ímpetu a los dos hermanos. También, y es el rasgo que hemos visto en el pasaje evangélico que hemos proclamado, había en ellos un poco o un mucho de ambición. Mateo dice que fue su madre, acompañado por los dos, la que se presentó donde Jesús. Marcos, que suele ser más crítico con la actitud de los apóstoles, dice que fueron los dos, Santiago y Juan, los que fueron a pedirle a Jesús que los dos se sentaran, uno a la derecha y otro a la izquierda en su reino, provocando, por supuesto, el descontento, el enfado del resto de los compañeros que aspiraban a lo mismo y les comieron el mandado, y provocando también la respuesta de Jesús, que les hizo ver a dónde tenían que llegar, aunque ellos no entendieran realmente de qué les hablaba Jesús. Lo cierto es que Santiago el mayor es el primero de los apóstoles que derramó su sangre en testimonio por Jesús. Hacia el año 43, 44 más o menos, el rey Herodes Agripa I, en las vísperas de la Pascua, lo mandó matar. Según algunas tradiciones más o menos contundentes o fuertes, después de Pentecostés, cuando los apóstoles comenzaron a desparramarse para predicar el Evangelio, Santiago llegó hasta España, hasta lo que se llamaba el fin de la tierra, Finisterre, el cabo de Finisterre en Galicia, en La Coruña. En ese afán evangelizador no le fue muy bien, parece. Al regreso, desanimado, con 7 discípulos, que eran los que todo lo que había conseguido después de su periplo de evangelización, sentados, como quien dice, derrumbados, desanimados, en las orillas del río Ebro. Ahí, según la tradición, se les apareció la Virgen, que todavía vivía en Jerusalén, sobre un pilar de jaspe, y les levantó los ánimos. No solamente eso, según otra tradición, María, sabiendo que se le acercaba la hora de ir con su hijo, le pidió a él que le permitiera reunir
a los apóstoles en Jerusalén para despedirse de ellos antes de partir. Y esa es la razón por la cual se le apareció a Santiago, que estaba ahí en España todavía. Dejó esa muestra de ese pilar de jaspe sobre el cual se levantó primero una capilla pequeña y con el tiempo se construyó la hermosa basílica del Pilar de Zaragoza. Lo que haya de tradición, lo que haya de leyenda, lo que haya de historia, bueno, lo dejamos a los críticos. A nosotros nos interesa vivir y vibrar con ese espíritu evangelizador de Santiago, que regresó de ahí a Roma, y a los pocos años, esta aparición de María se ubica hacia el año 40 y murió hacia el año 43-44, así que 3-4 años después Santiago moría en Jerusalén. Bebió el cáliz, tal como se lo predijo el Señor. Sufrió el bautismo que sufrió el mismo Señor, tal como Él se lo predijo. Fue fiel, con sus más y sus menos, con sus defectos y cualidades. Lo puso todo generosamente al servicio del Señor. Y es para nosotros un ejemplo de esa disponibilidad que tenemos que tener para lanzarnos a seguir al Señor con la prontitud y con la absoluta disponibilidad con la que lo hicieron estos primeros hombres, los apóstoles, para dedicarse solamente a eso, a evangelizar. Es nuestra tarea, es nuestra misión, es lo que a nosotros también nos ha encomendado el Señor, y debemos mirar en estos hombres, los apóstoles, en Santiago el Mayor y sus compañeros, debemos mirar los modelos a seguir para poder dejar a un lado nuestras pequeñeces, poder dejar a un lado nuestras diferencias, deficiencias, etcétera, y ponernos totalmente al servicio del Evangelio, hasta donde el Señor quiera y hasta que Él quiera, sin reservas, sin condiciones, sin más peros que los que nuestra propia y débil naturaleza puede tener para entregarnos completamente al Señor. Alabemos a Dios, que infundió la fuerza de su espíritu al apóstol Santiago para serle fiel hasta derramar su sangre, y pidámosle por el mundo entero. A cada petición respondamos: te rogamos, óyenos. Por los cristianos del nuevo milenio cristiano, que siempre demos testimonio de Jesucristo y no claudiquemos nunca de nuestra fe. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por los obispos, sacerdotes y ministros del Evangelio, que proclamen el Evangelio desde las convicciones de la fe y la autenticidad de su vida. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por la Iglesia, que en ella no haya privilegio, acepción de personas ni honores humanos, sino que seamos uno en el amor. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por los misioneros y los que trabajan en situaciones difíciles, que la intercesión de Santiago Apóstol les infunda confianza, valentía y audacia. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por todas las naciones del mundo, que vivan en paz, desaparezca todo tipo de opresión y los gobernantes sirvan a los más pobres con desinterés. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, que al celebrar la fiesta del apóstol Santiago
Imitemos su celo y no nos cansemos nunca de hacer el bien y de servir a nuestros hermanos. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por todos los afectados por la pandemia del COVID, para que en la medida de lo que nos toca sufrir, entendamos que eso es parte de ese cáliz, de ese bautismo del Señor que todos tenemos que asumir por el bien común. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre, las oraciones de tu Iglesia, vivifica su fe y haz que con amor apasionado anuncie tu Evangelio hasta los confines de la tierra. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, que hemos recibido de tu generosidad y ahora te lo presentamos. Haz que sea para nosotros pan de vida. Bendito sea por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo de los hombres, que hemos recibido de tu generosidad y ahora te lo presentamos, haz que sea para nosotros bebida de salvación. Bendito sea por siempre, Señor. Oremos, hermanas y hermanos, para que esta misa que juntos y alegres estamos celebrando sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Purifícanos, Señor, con el bautismo salvador de la pasión de tu Hijo, para que en la fiesta de Santiago, el primer apóstol que participó en el cáliz redentor de Cristo, podamos ofrecerte un sacrificio agradable a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú, Pastor eterno, no abandonas a tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles lo cuidas y lo proteges siempre, para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que le diste como vicarios de tu Hijo. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hija María Teresa, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestras hermanas y hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santiago, nuestro Padre San Agustín, San José de Cupertino y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sabiéndonos hijos e hijas de Dios, acudamos a Él con toda confianza, con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Compartamos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús,
el verdadero Cordero de Dios, el único que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Amén. Comunión espiritual. Oh buen Jesús, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y quisiera recibirte en mi pobre corazón. Al no poder hacerlo sacramentalmente, te pido que al menos espiritualmente vengas y hagas morada en mí, y como si ya te hubiera recibido, me abrazo y me uno del todo a ti. No permitas que nada ni nadie me separe de ti. Amén. Oremos. Por intercesión del apóstol Santiago, en cuya festividad hemos recibido con alegría tus santos sacramentos, concédenos, Señor, tu protección y tu ayuda. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a terminar con la bendición solemne propia de las fiestas de los apóstoles. Cada invocación responden amén. Que el Dios que nos ha edificado sobre el cimiento de los apóstoles, por la intercesión gloriosa de Santiago el Mayor, se digne bendecirles. Amén. Que Dios les conceda ser testigos de la verdad ante el mundo, el mismo que los enriqueció con las palabras y ejemplos de sus apóstoles. Amén. Que puedan llegar a la patria eterna por la intercesión de aquellos cuya palabra los ha hecho mantenerse firmes en la fe. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Nos toca estar encerrados. Es la cuota de sacrificio que tenemos que hacer para combatir la pandemia. Tomémoslo en serio, por favor. Muy en serio. Si no, nos van a tomar en serio a nosotros y vamos a quedar todos muy mal. Que pasen un feliz día. Feliz día, Monseñor.